De las cosas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de catalogar son las 8 áreas de descripción, que son el área de título y mención de responsabilidad, donde vamos a mencionar a los editores, traductores y todo el tipo de personas que tuvieron que ver con la creación del libro. El área de edición, donde vamos a hablar de los editores. El área de detalles específicos del material, donde vamos a mencionar sus dimensiones o características específicas. El área de publicación y distribución, donde mencionaremos las fechas y lugares de publicación. Área de descripción física del material, donde mencionaremos las medidas y si tiene ilustraciones o no, todo este tipo de características. El área de serie, que mencionaremos las series de los libros. El área de notas, donde registramos notas específicas de cada material. Y el área de número normalizado y condiciones de disponibilidad. Aquí en el número normalizado vamos a encontrar el ICBN y el ICSN. Y las condiciones de disponibilidad. El formato MAR 21 es un sistema que nos permite organizar la información del libro, como son el autor, los traductores, el ICBN, y todo eso lo vamos a encontrar dentro del mismo libro. Aquí tenemos la hoja de presentación, tenemos la portada y en la contraportada vamos a poder encontrar toda la información. Como por ejemplo, aquí encontramos que el autor, el nombre del libro, más abajo podemos encontrar el ICBN, por acá encontramos la traducción. Todo esto es importante llenarlo dentro del formato MARC. El primer campo que encontramos es el 020 o el 022. El 020 es para libros, que va a ser el ICBN, que lo encontramos en la contraportada del libro. Y luego el 022, que es para publicaciones periódicas, es decir, las revistas. Este sería el ISSN. Aquí tenemos otro ejemplo. Luego llenaremos el campo 100, que es el nombre de persona o autor personal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando la obra tiene más de 3 autores, se ingresa por el campo 245. Dentro del campo 100 vamos a encontrar subcampos, que serían nombre. Es importante que siempre se coloque primero los apellidos, o si se tiene solo un apellido, luego una coma y el nombre. La numeración, si por ejemplo tratamos del Papa, entonces la numeración sería segundo, Juan Pablo II. Luego los títulos y otras frases asociadas, que sería por ejemplo Papa. Las fechas asociadas con el nombre, es decir, la fecha de nacimiento o de muerte. Aquí en la forma completa del nombre, entonces ya estableceríamos Juan Pablo II. Esto es solo para cuando encontramos, por ejemplo, Reina Isabel no sé qué, y así vamos ubicándolos. Si es una persona natural que tiene solo el nombre normalito, vamos a escribir, por ejemplo, García Márquez, Gabriel, y la fecha de nacimiento y muerte. Luego encontramos el campo 110, que es para nombres corporativos. Es importante tener en cuenta que si el libro es de un autor personal, de una persona normal, pues vamos a llenar con el campo 100. Si el libro es un autor corporativo, entonces vamos a llenar el 110. Ojo, no vamos a llenar los dos, solo uno de los dos, en su específico caso, sea corporativo o sea nombre personal. Los subcampos van a ser el A, nombre corporativo, y B, unidad subordinada. Por ejemplo, escribimos 110, dos puntos, A, Colombia, Ministerio de Educación, B, Secretaría de Educación. Lo mismo lo encontraríamos el 111 para conferencias y congresos, nombre de la conferencia, lugar, fechas y unidad subordinada del nombre. Un ejemplo sería Conferencia Latinoamericana de Información, el campo C, Buenos Aires, Argentina, el campo E, sección de redes, el campo N, 14, D y el campo D, 1990. Entonces es importante tener en cuenta que no siempre tenemos que llenar todos los campos, sino la información que nos provea el libro, la revista o la conferencia. Aquí tenemos otro, el 130, el título uniforme o convencional.
Los subcampos sería A, título uniforme, F, fechas y idiomas, P, parte de la parte, sección de una obra. El ejemplo sería A, Biblia, P, Nuevo Testamento y español, F, 1990. Cuando es un título colectivo, es decir, que tiene una colección, o sea, tenemos una colección que tiene un nombre y cada tomo tiene un nombre independiente. Entonces aquí nos muestra el ejemplo. 240 técnicas para investigar. Entonces este sería el nombre de todos los tomos. Pero cada libro tiene un nombre adicional. Y esos los vamos a rescatar en el campo 505 como una nota de contenido y en el campo 740 como una entrada secundaria de título. Aquí entonces podemos ver el ejemplo. El libro, la colección se llama Técnicas para investigar, pero aquí podemos ver que cada libro tiene un nombre diferente. Entonces aquí vamos a rescatar el nombre y luego estos tenemos que mencionarlos en el 505 y en el 700. Título propiamente dicho, en la 245. Vamos a tener el subcampo A, B, C y el H. El título propiamente dicho, otra información sobre el título sería el subtítulo que tiene el libro, las menciones de responsabilidad que serían los traductores, ilustradores y editores, y el medio, designación general del material. Tenemos que tener en cuenta que si el autor, ya les ha mencionado que si tiene más de 3 autores ingresa por la 245. Sin embargo, en la 700 vamos a rescatar los demás autores. Entonces, bueno, vamos a colocar el título, el subtítulo y en las menciones de responsabilidad vamos a poner, por ejemplo, Pablo Adán y otros. Entonces, Pablo Adán sería el primer autor que aparece dentro del libro y otros que serían, pues si son más de 3, que luego los vamos a rescatar. Entonces, por ejemplo, aquí nos muestra que el título es Business to Social y luego en el campo B sería Marketing Digital para Empresas y Personas. Eso lo vamos entonces a colocar así. Campo A, campo B, campo C. Aquí, por ejemplo, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 autores. Entonces, primero vamos a escribir Pablo Adán y luego vamos a colocar los demás en el campo 700. Las menciones de edición, el campo 250. Por ejemplo, la tercera edición revisada y ampliada. Esto es muy sencillo y todo lo vamos a encontrar dentro del libro. El área de publicación y distribución. Tenemos los subcampos A, lugar de publicación, B, editorial, C, fecha de publicación, E, lugar de impresión, F, nombre de la imprenta, G, fecha de impresión. Si no tenemos los campos, digamos, si no tiene un lugar, vamos a colocar SL, si no tiene fecha, SF, y si no tiene editorial, SN. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos la 260 que sería A, Buenos Aires, Argentina, B, bueno, primero es importante que coloquemos la ciudad y luego el país. B es Pasacalpe, C, 1962. Digamos que no tenemos el primero que sería el lugar, colocamos SL y los demás campos los llenamos. Que no tenemos el campo C, colocamos SF y así sucesivamente si nos falta algún campo. Llegamos al área de 300, que es el área de descripción física. Tenemos el subcampo A, paginación o volumen, B, otros detalles físicos, C, dimensiones, E, material complementario. Bueno, cuando hablamos del campo A vamos a colocar cuántas páginas o cuántos volúmenes se encuentran dentro del libro. Por ejemplo, aquí tenemos el campo A, tenemos 27 páginas y aquí tenemos el campo A 3 volúmenes. Otros detalles físicos sería si tiene ilustraciones a color o si cuenta con algo adicional. El C, las dimensiones, vamos a coger con una regla y vamos a medir el libro 21 por 10 o 21 por 14 centímetros.
Y el material complementario es cuando de pronto es un libro para niños y adicionalmente tiene un rompecabezas para armar. Eso sería un material complementario que tiene el libro. Cuando tenemos los volúmenes, estos volúmenes los vamos a recuperar en el campo 505 y en el 740. El área de descripción física cuenta con el campo A, que sería la frecuencia actual de la publicación. Esto es cuando hablamos de publicaciones periódicas, que serían las revistas. Si es una revista mensual o anual o semanal, depende de lo que tengamos en la revista. Y la fecha, la frecuencia actual de la publicación. Entonces, colocamos en el campo A, si es mensual, semanal, anual, lo que cuente la revista. Y el campo B colocaríamos la fecha de la publicación que tenemos en las manos. Aquí tenemos otro ejemplo, volumen 1, número 1, abril 1981. Y aquí vamos a colocar en la 362 también comenzó con el número de 1930. ¿Por qué? Digamos, si hay alguna persona que está buscando una revista que empezó en 1929, al buscar va a saber que no la va a encontrar, porque nuestras publicaciones la empezamos a adquirir desde 1930. 490, el área de serie, que sería el título propiamente dicho de la serie, y el campo V, la designación del volumen. Entonces vamos a escribir literatura contemporánea, volumen 38. Eso depende de la información que nos brinde el libro. En los campos 500 son las notas generales, la información general no prevista en otros campos, en todos los campos anteriores. Entonces, por ejemplo, que la portada se encuentra rayada o que la hoja 27 tiene un dibujo a lápiz o a esfera. Cosas que no vamos a encontrar en ningún otro campo. El 501 son las notas de cuando un libro tiene más de una obra. Por ejemplo, contienen en el reverso la obra del gato negro de Edgar Allan Poe, porque hay veces que las obras tienen un título en la parte frontal y luego en la parte del reverso tienen otro libro. Las notas de tesis, por ejemplo, la tesis del licenciado de Lengua Castellana, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Ciencias y Educación 2015. Todo eso tenemos que llenarlo completo, porque si no la información se puede perder. El 504, las notas de bibliografía, cuando la obra incluye bibliografía, índices, apéndices, referencias, glosario y anexos. Entonces todo esto hay que rescatarlo, tenemos que mirar dentro del contenido del libro si incluye lo que mencionamos. De pronto solo incluye bibliografía, entonces contiene bibliografía o solo contiene índices o solo contiene glosarios. Eso lo vamos a verificar dentro del libro y vamos a anotarlo. Las notas de contenido son títulos de obras independientes o partes de un documento. Entonces, digamos que el libro nos trata de deportes y entonces dentro del deporte vamos a rescatar cada capítulo que tiene el libro. Por ejemplo, 505, 2 puntos, tenemos que escribir esto, contenido, 2 puntos. Ajedrez, punto, guión, atletismo, punto, guión, baloncesto, punto, guión, fútbol. Y si finalizamos aquí, lo finalizamos con un punto. Si continuamos, seguimos punto, guión, voleibol y lo que sea necesario dentro del libro. El 520 vamos a escribir el resumen. Casi todos los libros, películas, tienen un resumen detrás del libro. Entonces lo que vamos a colocar aquí es todo el resumen que se encuentra en el libro o en el material que tengamos en las manos. El 521 serían las notas de audiencia, el tipo de usuario a quien va dirigido, es decir, que va dirigido a personas con discapacidad visual o es material para niños o es material solo para personas adultas, en fin. Las notas de suplemento 525 contienen, por ejemplo, como les decía, el libro contiene un rompecabezas, este rompecabezas contiene 15 fichas de un rompecabezas. 530, notas sobre disponibilidad del material en otro formato.
Entonces, por ejemplo, si el material se puede consultar en audiolibro o de manera virtual. Las notas sobre la versión original, entonces, por ejemplo, el título original es Accounting o el nombre original del libro, no la traducción. Las notas sobre más de un idioma, si por ejemplo el texto se encuentra en inglés y español o español y alemán, así sucesivamente, o el libro se encuentra solo en inglés. Llegamos a la parte del 700, los asientos secundarios. Aquí, por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, el libro tenía 7 autores. Aquí vamos a rescatar los nombres de todos esos autores, pero por cada campo independiente. Por ejemplo, el nombre número 1, el nombre número 2, o sea, por cada persona que tengamos dentro del libro, por cada autor, vamos a hacer un campo 700. Que funciona más o menos como el campo 100, donde encontramos el nombre, la numeración, los títulos, las fechas, la relación del nombre. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, teníamos a Pablo Adán, luego teníamos otro. Entonces, por cada uno vamos a hacer un 700. Entonces, si tenemos 3 autores, tendríamos que tener 3 700. Si tenemos 6 autores, tenemos que tener 6 700. Los nombres corporativos como asientos secundarios, ocurre lo mismo que en el 700. Si son 3 autores corporativos, vamos a tener 3 campos de 710. Aquí en el 740 va a ser lo mismo, que vamos a anotar los contenidos del libro. Entonces, 740 animales carnívoros. En el ejemplo anterior hablábamos de deportes. Entonces, 740 ajedrez, 740 fútbol, 740 voleibol y así sucesivamente. Esto es para que cuando la búsqueda se realice sea fácil encontrar. 886, cuando la obra se encuentra en digital, entonces vamos a colocar el campo U, que sería el registro de la URL en el enlace, y el campo Y, que sería una nota visible para el usuario que dice consulte aquí. Entonces, el campo U, eso no lo va a ver el usuario, y luego el campo Y, el campo U es el registro de la URL, entonces vamos a colocar la dirección donde está el libro, y luego esta nota la va a poder ver el usuario. El sistema decimal Dewey está organizado por 10 clases principales. Aquí en cada clase vamos a encontrar su respectivo nombre. Por ejemplo, 00 Informática, Información y Trabajos Generales. 700 Arte y Recreación. Dentro de estas 10 clases principales vamos a encontrar otras 10 clases. Por ejemplo, en el 500, que son Ciencias, vamos a poder encontrar otras 10 clases, que serían la 500, que sería la principal, Ciencias, la 510 Matemáticas, 520 Astronomía y así sucesivamente, como podemos ver acá. Dentro de estas 10 clases vamos a encontrar otras 10 clases. Por ejemplo, en la 510 vamos a poder encontrar otras 10 clases que se van designando de esa misma. Por ejemplo, la 510 es Matemáticas, pero la 515 ya sería Análisis, o la 513 sería Aritmética, y así sucesivamente vamos a poder encontrar muchas clases dentro de cada una. Para realizar una catalogación adecuada es importante tener en cuenta el título del libro y el contenido. Podemos mirar la tabla de contenido y el resumen que tenga en la parte posterior del libro para así poder asignarlo a la materia adecuada. Vamos a analizar un libro de tratado de química farmacéutica. Así que inicialmente nos iríamos a la 600, que es tecnología,
Luego 610, medicina y salud. Luego seguiríamos a la 615, farmacología y terapéutica. Aquí podemos encontrar otras fuentes. Si sabemos que el libro es de tratado de química farmacéutica, entonces ya estamos en la 615, que es farmacología y terapéutica. Luego buscaríamos, aquí nos habla de drogas, entonces vamos a irnos acá, 615.1, y luego buscaríamos química farmacéutica o algo que nos sea similar. Mira, aquí está, química farmacéutica. Entonces nuestro primer número sería 615.19. Para la creación de la clave de autor vamos a necesitar las tablas de Cooter, porque aquí vamos a buscar el número que se nos acerque más al apellido. Primero lo que vamos a hacer es buscar el apellido del autor. Entonces en este caso es S. Lo que vamos a hacer es primero colocar la primera letra del apellido en mayúscula, en este caso sería la H. Luego, dentro de las tablas de Cooter, vamos a encontrar lo que más se parezca al apellido del autor. En este caso sería S. Aquí se los muestro mucho mejor. Sería S 463. Y por último, vamos a buscar la primera letra del nombre del libro. En este caso sería lobo estepario. No vamos a tener en cuenta los artículos, por ejemplo, la, los, el, esos no los vamos a tener en cuenta. Entonces, digamos, si aquí fuera el lobo, no pondríamos la E, sino que pondríamos siempre la L de lobo. Y esta la vamos a poner en minúscula. Entonces, la clave de autor nos quedaría así. Finalmente, el número topográfico es el resultado del número de clasificación decimal Dewey y la clave de autor. Estos se unirían y se ubicarían en el lomo del libro.